Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. No tengáis temor. Hola, bienvenidos todos a este nuevo programa de Virtuosas. El día de hoy no se equivocaron, sí estamos en un programa de damas, pero tenemos dos invitadas muy especial para este tema que vamos a estar trabajando, dos grandes mujeres de fe que van a estar aquí compartiendo su testimonio, y es por esto que estoy de invitada el día de hoy, porque está con nosotros nuestra hermana Marjorie. ¿Cómo está mi hermana Marjorie? Hola, bien, gracias al Señor. Un poco nerviosa, sorprendida de estar desde este lado, pero muy contenta de haber sido considerada por Dios para este tema. Amén. Y creemos que Dios va a ir a hablar a través de su vida. Amén. Y también tenemos aquí a nuestra hermana Javiera, que también va a estar con nosotras invitada el día de hoy. ¿Cómo está, hermana Javiera? Hola, hermana, bien, gracias a Dios. También, como decía mi hermana Marjorie, nerviosa, también sorprendida de que Dios me haya escogido para entregar un tema tan importante. Amén. Bueno, y el tema que vamos a hablar hoy día, como les decía, dos grandes mujeres de fe, y es efectivamente de lo que vamos a estar hablando hoy día en este capítulo, que es mujer de fe. Tenemos dos grandes testimonios aquí que queremos conocer, que queremos que nos cuenten más o menos. Aquí hay dos grandes procesos que nuestras hermanas pasaron, cada una con sus respectivos hijos, hijas. Y para los que nos están viendo, que no saben, que no conocen todavía como sus vidas, yo aquí las conozco un poquito porque somos de la misma congregación, pero para los que están viendo y que no conocen un poco, quiero empezar con mi hermana Marjorie, que nos cuente un poco el proceso que tuvo usted con su hijo, con el Juan José. Con Juan José, el proceso que tengo todavía. No ha terminado, pero tengo la fe de que va a ser hoy. No traje pañuelito porque capaz que me ponga a llorar, aviso al tiro, que es bastante probable. Bueno, con Juan José hemos tenido un proceso bastante largo. Juan José nació en el año 2017. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Fue un embarazo de término, pero los primeros días ya al estar en casa comenzó con dificultad respiratoria. Tuvimos que llevarlo de urgencia a ver qué pasaba, cianótico ya moradito, estuvo a punto de morir en ese momento y gracias al Señor pudo resistir para que lo estabilizaran. Estuvo 2 semanas en UCI sin diagnóstico y nos dijeron que tenía que ir a Santiago a ver qué pasaba con su corazón. Allí a los 21 días fue operado a corazón abierto y luego de la operación quisieron extubarlo, ya sacarle el tubo endotraqueal. Y nos dijeron que no podía, que tenía una traqueobroncomalacia y que iba a tener que tener una traqueostomía, que no sabían si se le iban a poder sacar y si es que se la sacaban iban a ser muchos años. Y que íbamos a estar hospitalizados muchos años también. Bueno, por gracia del Señor estuvimos 7 meses hospitalizados, que sé que es harto, wow. pero no fueron los años que me habían dicho ahí. El Señor pudo revertir eso. Estuvimos con varios temas, sobre todo la alimentación. Él estuvo con sonda nasogástrica 7 meses y era uno de los requisitos para yo poder llevármelo de alta. En cuanto a la parte respiratoria, él estuvo conectado a máquinas algunos meses, luego ya, gracias a Dios, avanzó y pudo respirar de manera autónoma con su traqueostomía, pero sin conexión a ventiladores ni nada de eso. Y me lo llevé de alta de 7 meses como una guagua recién nacida. Y comenzamos un proceso ahí de saber cómo tratar a este niño. Yo tenía a mi hija ya, Sofía, y había sido mamá de ella unos años antes. Ya tenía experiencia como mamá, pero esto era completamente nuevo. Fueron 7 meses súper duros, súper difíciles, donde yo estoy segura que si no hubiese estado con el Señor, yo enloquezco. No sé si lo habría podido superar o quizás sí, pero no habría quedado bien. No habría quedado muy cuerda. Y de ahí comenzamos con un tema ya de rehabilitación en la parte de motora y también neurológica, por decirlo de alguna forma, porque tenía que nivelarse en todas las áreas. Neurorehabilitación, así se llama. En la parte del habla, él tiene 6 años hoy día. Todavía no habla, Juan José, pero ya lo va a hacer gracias al Señor. Y por gracia del Señor este año ya lo decanularon. Contra todo pronóstico, está sin su traqueostomía.
En la parte de su corazón, él, gracias a Dios, ya está mucho mejor, está a punto de que lo puedan dar de alta. Pero seguimos con otros temas, con terapias y temas para el lenguaje, él tiene temas sensoriales, él estuvo, como les decía, intubado muchos meses, amarrado muchos meses también con sonda, lo que le generó un tema sensorial importante y de nivelación, que estamos ahí trabajando en eso. El Señor nos está ayudando ahí y que nos tiene ahí todavía en el proceso, pero con fe, con mucha fe, desde el día 1. Que estamos con mucha fe esperando ver los milagros que Dios nos dijo que iba a hacer, porque Dios nos habló de los propósitos de Juan José desde siempre, pero no es fácil, ha sido un camino, que espero haber podido resumir bien y que sé que, bueno, quizás los que están ahí detrás de la pantalla algunos no conocen, pero sé que la congregación también nos ha ayudado a caminar. Amén, sí, ahí mi hermana hablaba de todo un proceso médico, pero detrás de todo esto fueron 7 meses largos y todavía, entonces hay mucho que yo creo que nos podría contar en la parte también espiritual y en esa área. Pero primero, quiero que aquí la hermana Javiera nos dé, porque también mi hermana sufrió, bueno, todavía está pasando con su hija, también por un proceso médico fuerte, y me gustaría que nos contextualizara a todos. Sí, Trinidad, que mi hija tiene 3 años, pero nuestro proceso empezó desde el embarazo. A los 4 meses de gestación, el doctor empieza a tener sospechas por el nivel cerebral que venía con la Trini, que es el síndrome de la banana, que es una parte que se ve el cerebro y que algo malo estaba en su columna. Pero como era tan bebé, tenía 4 meses de gestación recién, no pudieron descartar ni confirmar nada. Entonces estuvimos 1 mes esperando, ahí orando y confiando en Dios que revirtiera todo diagnóstico. Pasó que por una caída en una escalera se pudieron ver igual estos temas a tiempo, porque a los 5 meses, casi 5 meses, detectan que la Trini venía con mielomeningocelio, que es una malformación a nivel lumbar, que puede ser en la cervical, en la lumbar o en la dorsal. Puede ser en cualquiera de esas partes la malformación. Y es que su columna estaba completamente abierta y el canal como del esqueleto no había sido terminado completamente. El doctor ginecólogo me dice, esto es de urgencia, te tienes que operar. Y yo le decía, no, yo no me voy a operar, si Dios puede hacer un milagro, puede hacer esto. Y poniendo la fe por delante, porque también no quería darle pauta a que el enemigo tomara mis nervios. Llego a Rancagua a operarme, o sea, a verme un equipo médico especialista en malformaciones lumbares que se llama espina bífida en Rancagua, y me dice que tengo que hacerme varios exámenes para ver cómo va el proceso, si entro dentro de la postulante o candidatas para operación. Llego allá a Rancagua, me trataron súper bien, resonancias magnéticas fetales, nunca en mi vida había escuchado algo así, y confirman que la Trini tiene una malformación lumbar muy grande que entra justo en los parámetros de operación, hacia justo el límite. Me operan con casi 6 meses de gestación y era el límite también de todo para operar, pues hasta los 6 meses operaban. Ya tuve 3 meses en cama sin poder hacer muchas cosas, con suerte caminar para no atrofiarme, porque el movimiento que hacía podía provocar un aborto o que la Trini naciera anticipadamente. La Trini nació con 38 semanas, un 18 de marzo del 2020, justo cuando empieza la pandemia y cierran todo. Y ahí empezamos un proceso de rehabilitación. Esto también provoca muchas cosas, esta enfermedad, donde uno no se siente preparado a escuchar a los doctores. Diagnósticos de todo tipo, del cerebro, el intestino, la vejiga, el caminar. Y ahí uno confiando en el Señor nomás que Él podía revertir todo. Hasta el día de hoy, pues ya son 3 años ya que llevo con un proceso de la Trini. Muchos ejercicios, mucha rehabilitación, como decía mi hermana Mayuri, también muchos neurólogos, fonoaudiólogo, terapeuta, porque también como fue operada intrauterino se afecta mucho la hipersensibilidad, los miedos, los temores.
Pero ahí estamos en esos procesos. Yo creo que nosotros como iglesia, como hermanos, hemos podido ver muchas cosas desde afuera. Al Juan José lo vimos mucho tiempo ahí con su tráqueo. Sí, aquí, por aquí. Y a la Trini también hasta el día de hoy. Bueno, la Trini hasta el día de hoy no camina, tiene 3 años, pero todavía no camina, porque el Señor ahí ya también ha soltado palabras, ¿cierto? Amén. Amén. Y bueno, como el tema de hoy día es de la fe, yo quisiera leer este pasaje que todos conocemos, recontra conocemos, no sabemos de memoria, pero que está en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Yo creo que en este caminar, mientras iban recibiendo noticia tras noticia, de pronto ya no hay nada más a que echarle mano. Sí. Me imagino, yo no tengo hijos, entonces puedo solamente imaginarme el dolor que pueden haber sentido, pero la verdad es que no me puedo poner en el lugar. Yo no sé cómo fue para mi hermana cuando recién le dieron la noticia, cuando vino todo esto encima, ¿de qué se pudo afirmar? Es difícil porque en el fondo es claro, uno se afirma de la fe. Yo le doy gracias a Dios de haber conocido al Señor, ya llevaba tiempo en él. Y uno se toma de Dios nomás, o sea, no hay más opción. Y como decía la hermana, te van diciendo cosas médicas y uno como que se resiste un poco porque uno dice, no, pues si Dios puede cambiar esto, ¿por qué tengo que hacer lo que me están diciendo acá? Y bueno, ahí también entra en esto el guía que uno tenga, que en este caso es la pastora, que me decía, ya, pero no juguemos a la superfe. Y me decía, tienes que hacer lo que te están diciendo. Porque uno entra en esta batalla de decir, ¿lo hago o no lo hago? Yo confío en Dios y si yo hago esto, no estoy confiando en Dios. No, hay que hacerlo igual. Es una batalla difícil que uno tiene que empezar a saber manejar en el tiempo. Cuando a mí me pasó esto, yo estaba con el Juan José recién nacido, estaba en la casa, pero Dios es tan bueno que a mí él me preparó, me había hablado mucho de María. Y de que María la madre de Jesús, de que ella yo decía, yo había estado en eso todos los días, los primeros días de nacido Juan José, de decir cómo María miraba lo que le estaba pasando a Jesús, ver cómo estaba crucificado, cómo se moría, y entender que era el plan de Dios. Entonces, cuando a mí me pasó esto con el Juan José, yo me vi en un momento que le estaban tratando de reanimarlo, y te ves de lejos, sin poder hacer nada. Entonces es súper complicado, pero es como la opción, no hay más. Yo me vi en ese momento y me recordé mucho de lo que Dios me había hablado, de lo que Dios me preparó, que era de María. Porque yo veía que unos médicos le metían por acá, que otros lo pinchaban, que otros le hacían esto, que no, vamos a hacer esto, no resultó esto. Y uno ve un equipo médico, porque yo llegué a la urgencia de Curicó, lo llevé a Gualañé, el hospital, el doctor que estaba dejó botado al hospital y se fue conmigo a Curicó porque era una guagua de 4 días que se estaba muriendo. Entonces se fue conmigo a Curicó y llegaron allá y paralizaron la urgencia. Habían gente acuchillada, había de todo, pero pararon toda la urgencia y se fueron todos a ver a esta guagua. Y tú te ves como que todos corren, todos tener, pero uno está aquí. ¿Y qué más voy a hacer? Tengo que echar mano a la fe. No tengo más opción en la vida. Y tengo que creer. No, aquí yo no puedo hacer nada. Yo no podía mover ninguna influencia. Yo no podía hablar con nadie. Yo no podía, no sé, ni siquiera por plata, no podía como conseguir. No se trataba de nada más que de Dios. Él era el que tenía el control absoluto, y bueno, todavía, pero en ese momento lo entendí. Y ha sido así durante todos estos años. O sea, yo lo entendí ese día, y lo entendí para siempre. Lo he entendido todos estos años, sigo viendo a Dios en todo. No te digo que ha sido como todo, no, han venido bajones, te vienen de repente bajones porque es tu hijo. Y cuando uno es mamá, desearía que todas las cosas le pasaran a uno, no a los hijos. Pero es Dios el que te enseña en el fondo. Dios te enseña a caminar así con Él. Y la única forma de pasarlo es con esa palabra. Teniendo la esperanza de que se va a revertir y de que Dios lo va a hacer. Aunque no se esté viendo nada. Sí. Otra cosa es con guitarra, dicen. Sí, por eso cuando decían ahora, todavía no camina.
todavía no camina, porque lo va a hacer, porque hay promesas detrás y uno aprende a caminar así. Y no es fácil, pero sé que está dentro del plan de Dios. Amén. Amén. Y que Dios por algo lo provocó. Sí. A Dios no se le pasó, a Dios no se le olvidó. Dios lo hizo. Amén. Sí, yo creo que, bueno, como hablaba mi hermana de que hay altos y bajos, yo creo que esto es una montaña rusa, no creo que haya sido siempre como que no, full fe y yo le creo y le creo. Me imagino que también tienen que haber sus momentos en que el cansancio, las noticias, rodeado de malas noticias, que los médicos no auguren nada bueno. Y me imagino que también tienen que haber muchos momentos de bajo. Me gustaría saber cómo ha sido para ti sobrepasar esos momentos de bajo. Es difícil porque, como decía mi hermana Marjorie, un hijo. Ya te pasa a ti, como que cuando uno es mamá, nuestras dolencias quedan de lado por los hijos, o por el esposo, por la familia en general. Pero cuando es un hijo y tú no tienes el control, pues tú no puedes decir, le duele mucho, le duele poco. Y cuando son bebés, y la entiendo mucho a mi hermana Marjorie, uno no sabe qué le pasa, pues. Me imagino ese momento de desesperación porque cuando yo me enteré, cuando me caí, yo fui al hospital porque no sentía a mi bebé. Entonces ya no la sentía, dije, ya voy a ir al hospital para que me escuchen los latidos y listo. Y ahí me viene como el balde de agua fría que empieza a decir, tu hija tiene esto. Y yo le digo, doctor, pero pare un poquito. ¿Me deja llamar a mi esposo que estoy sola? No. Y empieza a bombardearme con diagnóstico, tu hija no va a hacer esto, tu hija si nace por parto normal se pueden partir en dos, así literal. Entonces uno empieza a escuchar se sabe el diagnóstico y empieza más encima a decirte muchas cosas y uno se siente muy vulnerable en ese minuto. Y me acuerdo que yo salgo y llamo a mi esposo y le digo, yo vente rápido, nuestra hija está mal, esta hija está mal, lo único que le alcanzo a decir. Y le corto porque yo me iba a desmayar. Y lo único que atiné después es llamar a la pastora, no llamé a mi mamá, nada, y le digo yo, pastora, mi hija. Y me dice, a ver, hija, tranquila, y ya justo iba viajando. ¿Qué pasa? Mi hija está mal, mi hija esto. A ver, mira, hace un acto de fe. Agarra tu fe así. Ya, y yo hablando por teléfono, sin entender nada, digo, ya, no se me puede ir mi fe. Y hago como un gesto así, tomándolo. Y la pastora dijo, vamos a orar. Y como que sentí que vino una paz sobre mi vida porque era tan fuerte todo lo que me habían dicho. Y en este caminar, me acuerdo que ya después nos mandaron a Rancagua y todo. Y cuando llegamos al equipo médico me dice, tiene que firmar el consentimiento de la operación porque era una operación muy riesgosa. Era estar con todo el útero todo afuera, era abrir por completo mi útero para poder operarla a ella y salvarla, para que también las secuelas fueran menores, fueran de todo lo más grave, fuera lo menos grave, que es lo que tenía. Y me dicen, pero tiene que usted saber que puede morir su hija o puede morir usted. Y veía a tu esposo al lado acongojado, pues. ¿Y cómo le dice? Sí, pues puede pasar. Pues. Podemos salvarnos las dos, o puede morir una o puede morir la otra. Me acuerdo cuando entro ya después, estaba lista para la operación, ese día en la noche no dormí nada y estaba solita. Y yo le dije, Señor, yo me quiero preparar por si tengo que partir o si me tengo que quedar. Y si tengo que partir, yo quiero tener todas las cosas arregladas para partir contigo, porque sé que allá voy a estar mejor. Y tú dale el consuelo a mi esposo y a mi familia si yo tengo que partir, porque yo venía de haberme alejado de un tiempo del Señor, me había apartado. Después volví, me ordené con mi esposo y viene esta noticia. Entonces sentía que también Dios me estaba diciendo, oye, mira, también venía porque tú hiciste mal. Entonces también quería que Él tuviera la paz, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa era mi convicción, esa era mi fe, que a pesar de lo que Dios pudiera decidir en ese minuto, porque no quedaba en manos de los médicos, no quedaba en manos de Dios. Y Dios nos permitió y me permitió que nos guardó a las dos, pero venían esos minutos donde decías, no tengo nada, o sea, en este caminar no he visto mi fe, no he avanzado con el Señor. Y viene a decaerse uno, viene esa angustia, ese desespero de tantos diagnósticos, de que no va a caminar, de que
una de las secuelas era que pudiera usar válvula derivativa, que era una manguera del cerebro al estómago, que podía traer secuelas neurológicas y que no iba a poder hacer orinar ella sola, que no iba a poder defecar ella sola. Entonces uno dice, no, pero ¿y cómo, Señor? Tú, como decía, la superfe. Viene esa superfe y decir, no, pero si Dios todo lo puede, pero Dios te quiere llevar a otro camino. Si Dios tiene, todo lo puede, pero te quiere llevar a otro camino que quiere que tú lo veas a pesar de todos los diagnósticos que te pueden dar los doctores. Amén. Sí, como decía mi hermana, hay veces en las que el Señor te orilla y es creer o creer, pero aún así siempre está la decisión en ti de rebelarte. Siempre uno podría decir, ya, ¿para qué sirvo al Señor si me está pasando, si me vino todo esto, parece que fue peor entrar en este camino? Entonces, me gustaría preguntarle en esos momentos en el que quizá estaban estos mensajes de, pero mejor, como le decían a Job, mejor niega y muérete. ¿Cómo se sobrepone a eso? ¿Cómo la fe te levanta de ahí? Es importante rodearte de gente de fe. Es muy importante en la vida y sobre todo en los procesos. Es muy importante porque son esas personas las que te van a tirar hacia arriba. Yo siempre digo, mi marido, bueno, quizás se va a enojar un poco, pero yo siempre le digo, yo le doy gracias a Dios porque él es así. Pero es como un poco fuerte a veces. Yo le digo, uno espera que uno está botado y uno que espera que como que te tomen y te recojan. Yo sé cómo digo, no, mentira. Pero, como que me tira fuerte. Pero sí fue muy importante eso porque yo tuve momentos así. Recuerdo, hay uno que tengo grabado que ya llevaba, no sé, estaba en los 7 meses ya con la hospitalización y no veía avances en el tema de la alimentación. Bueno, para hacerlo así como para que se hagan una idea, el Juanjito yo nunca lo digo porque yo confío en el Señor, pero tenemos como 10 diagnósticos de base. Como decía la hermana, uno batalla con... No es como que, lo que se ve. Hay muchas cosas con las que uno batalla desde el día 1. Entonces... ahora, gracias a Dios, van siendo menos. Ya hemos ido pasando obstáculos, pero... Hay una base yo al Juanjo le duele un dedo y yo voy al hospital y a mí me recuerdan todo lo que hay para atrás. Ya. O sea, me lo recuerdan constantemente. Entonces, no es fácil, es un entrenamiento. Pero recuerdo claramente una vez que hubo una confraternidad de damas. No debe haber sido, llevábamos 6 meses, sí, 7 meses. Fue cuando estábamos en el lugar que estuvo antes, la iglesia, antes de cambiarse. Él fue la primera vez que vino la pastora Mayra Arboleda, como para que se hagan una idea del tiempo. Yo estaba con el Juanjo hospitalizada y fui a esta confraternidad. Vino un día en la mañana, nos turnábamos con mi marido para poder no dejarlo solo tanto tiempo. También eso fue un camino difícil de ir tomando decisiones, pero no vine al primer tema, que fue un viernes en la noche. Por ejemplo, vine el sábado en la mañana y hicieron un llamado. Y yo le pedí al Señor, dime algo, porque yo ya estaba mal. Que le pedí que me hablara. Y oraron por todas y oraron por mí. Y yo me fui súper mal. Porque yo le pedí al Señor que me hablara a mí. Le dije, Señor, háblame a mí. Porque yo, claro, uno recibe la palabra que te están diciendo la congregación, pero yo quería que Él me hablara a mí. Y fueron a orar por todas y por mí no. Entonces era como, no. Y me fui mal, muy mal. Más encima vinieron las hermanas de Gualañé. En ese grupo que vinieron estaba mi mamá con la Sofía y la Sofía se fue. Me fui triste porque se fue la Sofía. Estaba chiquitita la Sofía. Y me acuerdo que llegué al hospital a hacer el relevo con Jan. Y él me veía mal. Y me dijo, Mayo, habla con Dios. Y yo le dije, Dios no quiere hablar conmigo. Porque yo sentí que Él no me había querido decir nada. Y estaba muy mal. Y me quedé con esa sensación de que no quería hablar Dios conmigo. Pero me acuerdo que esa noche me quedé ahí y me quedé adorando al Señor en la noche. Escuchando alabanzas. Y sabía que en el fondo, no sé, como que se puede molestar, te pueden pasar muchas cosas, pero uno siempre sabe dónde está la solución. Entonces, como que tú sabes que te podía enojar, o te puedes sentir frustrado o lo que sea, pero no te puedes ir muy lejos. Porque ahí está. No hay más opción.
no hay más salida. Entonces, como que estaba en esto y dije, ya, no, tengo que pedirle a Dios que me hable de alguna manera. Recuerdo que esto fue ya, por ejemplo, el sábado en la mañana, sí, y no sé si el otro día o un par de días después, vine al culto, acá, ahí mismo, y estábamos en el medio de la prédica, y la pastora estaba hablando, predicando, y dice, hablando, no, el Señor aquí, allá, y dice, está mi hermana Marjorie acá. Y yo estaba sentada por allá, y yo, que venga para acá. Y yo fui, y me dijo, hoy Dios se suba a tu barca. Amén. Y yo estaba en la batalla de que Juanjo no comía, y yo necesitaba que comiera por boca para llevármelo. Para que se hagan una idea, Juan José tenía que comer por boca para darle el alta, porque venía con una desnutrición severa, que todavía es flaquito, pero venía con una desnutrición importante, entonces era muy importante el que comiera, y llevaba 7 meses con sonda. Entonces yo, para que se hagan una idea, yo estaba de repente 1 hora y me tomaba 5 ml. 5 ml. Para que se entienda la batalla que yo tenía. Y me dicen, Cristo se suba a tu barca, yo me voy, al otro día le doy... estoy tratando de darle por boca, ya había probado cuchara, el método del vaso, de la caída libre, la cuchara 1, la 2, la 3, el chupete, todos los chupetes que se venden en el mercado, y le meto la mamadera del hospital, me acuerdo. No probé con nada, ya estaba como ya, y le doy, y Juan José me tomó toda la mamadera. Toda la mamadera. Y ahí Dios me fortaleció. Entonces, ¿cómo se sobrepasan esos momentos? Primero rodeándose de gente de fe. Que no te haga cariño nomás. Es importante. Pero no que sea eso nomás, sino que te diga ya. Y que cuando haya que ponerse duro, se ponga duro. Y que te diga ya, despiértate de ese estado, tenemos que seguir. Es muy importante tenerla. Y esa gente te ayuda a mantenerte para que Dios pase, porque son momentos, vienen, pero se pasan. Porque Dios te vuelve a mostrar que Él está. Dios te vuelve a decir, yo estoy acá, no me he ido, te estoy mirando, estoy viendo cómo reaccionas, estoy viendo cómo actúas, pero estoy. Se sobrepasan así, bueno, así ha sido mi experiencia, con muy importante las personas y el aguantar. Porque ese día que yo te digo estaba mal, pero me quedé en la noche adorando, es resistencia, es resistir. Sí. Porque me puedo haber enojado nomás y no haber hecho nada. Pero hay que aprender a resistir. Yo quiero leer una palabra que está en Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Hay muchas palabras que nosotros leemos y las conocemos y las aprendemos y hemos escuchado prédicas, etc. Pero cuando pasa el momento de la prueba es cuando realmente Dios quiere revelar estas cosas. Pues yo no sé, Javi, ¿cómo fue estos periodos de angustia? ¿Cómo fue tu alabanza en la angustia, en medio de la angustia? Aún a pesar de todo, me acuerdo hace poquito, como hace unos 3 meses atrás, vino eso de caer en la fe, de decir, no he visto nada, como decía, Dios no me quiere escuchar, Dios no quiere nada conmigo, no, porque la Trini estuvo viviendo al año. La Trini empezó con infección urinaria muy recurrente. La Trini en 2 años ha tenido más de 20 infecciones urinarias, 25 infecciones urinarias, en donde la última vez ya no era dolor y olor, no era nada más. Las primeras fueron fiebre, vómito y fiebres que no se bajaba. Que yo me acuerdo que la primera vez que empezó con la infección urinaria, nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Pues no es nada, un resfriado. Y la Trini con 40 fiebre que nadie la bajaba. Yo llamaba a la pastora, angustiada, pastora, mi hija está como en un momento, la Trini perdió el conocimiento. Iba camino a fan porque era como lo más cerca que tenía. Y yo orando, y la Trini como que reaccionaba.
íbamos dentro del auto y la Trini de nuevo se perdía el conocimiento. Y ahí me acuerdo que llamé a la pastora, mi hija no reacciona, no respira, no hace nada y una fiebre altísima. La pastora empezó a orar porque era lo único que yo tenía, no le daba paracetamol, ibuprofeno, que era como lo que uno lo tiene en lo natural, y no pasaba nada, y lo único que me quedaba era Dios en ese minuto. Entonces, en los últimos tiempos era una semana de infección, 7 días de tratamiento, pasaban 3 días, otra infección. 7 días de nuevo tratamiento, pasaban una semana, infección. Y era todas las semanas. No sé, y ahora vamos a darle 15 días de tratamiento porque ha tenido muchas infecciones, no sé, en un mes 3 infecciones. Y pasaba los 15 días con tratamiento y volvía con infección y se hacía resistente a todos los otros antibióticos que habíamos tenido. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Que si te he creído, hay promesas detrás, uno se aferra a las promesas que Dios te entrega. La palabra está llena de promesas y uno se va aferrando y a las que te está hablando a través de sueños, a través del profeta, y uno se va aferrando a eso, pero ya después uno ve como que no hay salida, yo veía todo negro. No, ¿qué hago en estos minutos? Que, Señor, no era contra Dios, era contra mí, que no he avanzado con Él. Señor, no he hecho nada contigo, no tengo fe, no tengo nada. Venía a los cultos porque sabía que era lo que tenía, pero a la vez estaba molesta conmigo misma de no creerle a la palabra del Señor. Y yo me acuerdo que en ese minuto estaba cocinando en la casa, mi hija estaba durmiendo y el Señor me empieza a hablar. Y me dice, ¿cómo que no has tenido fe? Si yo he estado cuando tu hija estaban operándola. Y ahí tú tuviste fe de que tú la podías guardar. Que yo la podía guardar y yo la podía cubrir. Y yo, Señor, yo la he guardado porque a mi hija le han hecho tantos exámenes a los riñones y todos me dicen, no, su hija tiene cicatrices por la infección urinaria. Debe tener los riñones con menos función renal, cicatrices diagnósticos que los doctores te van dando. Y me dice, ¿cómo le salió el examen? No tiene ninguna cicatriz en sus riñones. Yo le he guardado sus riñones y ahí está la fe. Ahí está tu fe. ¿Cómo que no has hecho nada? ¿Cómo que no has avanzado conmigo? Y ahí yo me quebrantaba porque venía la infección urinaria, los diagnósticos que te dan los diferentes doctores. No, ¿sabes qué? Su hija no va a caminar nunca, así que no espere eso. Y mi hija ve a los niños y mamá, que ella quería correr, pues. Entonces se ganaba en el suelo y veía que los niños tomaban a su mamá de la mano y iban caminando, entrando al culto caminando. Y ella, mamá, no. Se tiraba al suelo y me pedía la mano y quería caminar conmigo de la mano, po. Y yo le decía, hija, no, párate. No, mamá, yo puedo. Y yo no le podía decir, no, hija, tú no puedes, porque la estaba condicionando. Le estaba poniendo en su mente, porque ella en su mente no tiene límites. Entonces yo al decirle, hija, tú no puedes, la estaba limitando yo. Y ella después va a creer que ella no podía. Ya, hija, vamos. Y a pesar de todo lo que te podía tener, y aunque todo el mundo a lo mejor la estuviera mirando, decir, ¿cómo la tiene en el suelo? Yo en ese minuto también eso era como cómo andar con ella en el suelo arrastrándose y ella de la mano. Y ella iba feliz porque iba conmigo de la mano. Entonces el Señor me decía, yo te la he guardado. Ahí ha estado la fe. No permites que el diablo venga a quitarte lo que has avanzado. Y me acuerdo que en un culto yo estaba con todos mis temas, con esas debilidades que vienen en la fe, y la pastora en el culto dice, si sigues escuchando la voz del diablo, te va a agarrar. Y yo sentía que me lo estaba hablando a mí directamente, así como estamos hablando nosotros, y yo le decía, no quiero escucharlo. No quiero escucharlo porque me va a arrebatar todo lo que he avanzado. Amén. Y desde ahí la Trini dejó de tener infección urinaria, estuvo 3 meses sin hacer una, en donde veníamos casi un año de tener mucha infección urinaria. Y ahí es cuando uno le empieza a recordar las promesas que Dios te va entregando en este caminar. Amén. Y estar cerca de gente con fe, que es lo primordial. Si estás con una persona que no tiene fe, te va a sacar de eso. Te va a sacar, y si estás débil te va a decir, pobrecita, Amén. pobrecita tu hija. Y eso uno no lo quiere. Amén.
no quiere que un hijo de uno o de una situación que uno esté pasando te digan que eres pobrecita, porque no lo eres. Y tu hija o hijo, si están viviendo en algún proceso, no son pobrecitos. Amén. Dios te está capacitando para algo mayor. Amén. Y te está capacitando para poder ayudar a otras personas, que a lo mejor no es la misma situación que la de mi hermana Marjorie o la mía, sino que es otra cosa que están viviendo y que lo que uno tiene le puede servir y la puede animar y fortalecer en el proceso. Amén. Yo creo que algo clave que han dicho aquí las dos es que Dios siempre habla y siempre está fortaleciendo. Y habla a través del profeta, habla a través de la palabra. Amén. Me imagino que en este tiempo también ha sido clave para ambas la obediencia, el poder sujetarse a lo que dice el Señor, Sí. el poder obedecer. Me gustaría saber cómo ha sido este proceso de obediencia y cómo Dios ha respondido a esa obediencia también al día de hoy, lo que podemos ver ya de forma natural. Sí, es complejo el tema de la obediencia. O sea, no, es difícil obedecer en general. Obedecerle al Señor no, a veces uno lo hace con más convicción. Siempre es así. Pero cuando pasan estas situaciones, hay una batalla fuerte entre lo natural y lo espiritual, porque es la medicina, que es un poder súper fuerte, frente a lo que Dios te dijo. Entonces, como yo lo decía hace un rato, lo decía ahí también la hermana Javiera, decía, te empiezan a dar, o sea, que yo cada vez que voy me tengo que poner el chaleco antibalas, cada vez que voy a cualquier cosa, porque viene el chaleco antibalas y te disparan, y si te pillan sin chaleco antibalas te mataron nomás. Y me he visto muchas veces salir llorando de las consultas o salir llorando de muchas partes con herida por el golpe que te dan, porque te vienen a decir muchas cosas, muchísimas cosas. Pero hay algo que es muy importante, que por ejemplo en mi caso fue, y que me marcó para siempre. Me acuerdo que empezaba estaba en Santiago, estaba con este proceso ya del Juanjo, y me dijeron, su hijo va a ser aquí, allá, porque hay todo un tema genético que estudian, hay un montón de cosas que son, para el que lo conoce lo va a entender. Y me dijeron, va a ser esto acá, nunca va a ser esto, va a ser así, va a ser allá, va a tener que estar años en esto, probablemente esto acá, no sé qué pronóstico, no, un montón de cosas. Y yo empiezo a contarle a la pastora, la llamo por teléfono, me dijeron esto, y yo estaba ahí y me dice, tu hijo no va a vivir como ellos te dicen que va a vivir. Tu hijo va a vivir como Dios quiere que viva. Amén. Y esa ha sido mi seguridad. Que él va a vivir como Dios quiere que viva. Y es una seguridad que traspasa lo que uno podría esperar, que es que, por ejemplo, no sé, que se sane de algo. Porque en el fondo entender que si esto está pasando es porque Dios lo permite. Es más allá que esperar solamente la sanidad. Es entender el plan de Dios en medio de esto. Que esté pasando esto, Dios lo permitió. Que esto no haya pasado todavía, Dios lo está haciendo. Que esto no avance es porque Dios lo ha permitido. Así. Sí, Dios ha sido muy bueno, como decía la hermana ahí delante, que le han hecho exámenes de esto, otro. A mí también me pasó. Hay un montón de cosas que deberían haber pasado y que Dios ha cubierto, no sé, según un diagnóstico que hay, debería, por ejemplo, tener inmunodeficiencia, debería enfermarse por cualquier cosa. Le hicieron exámenes hasta de las pestañas y no tiene ningún tipo de inmunodeficiencia, es un niño completamente normal en sus defensas. No sé, debería tener, por ejemplo, hipocalcemia, no tiene hipocalcemia. Debería estar, a mí nunca me han podido creer que con todo esta hoja tiene 4 cajas de fichas del hospital, me digan, ¿qué medicamentos toma? Ninguno. Sí, ninguno. No sé, un montón de cosas que come por boca, y lo vieran como come todo el día. No sé, cosas así. Camina, y yo te han visto como el Juanjo corre todo el día, no para nunca. Entonces, hay un montón de cosas que no deberían haber pasado y que también Dios ha sido bueno. Yo me acuerdo en algún momento cuando te contaba este proceso del comer, que yo me vi en un minuto diciéndole a la fonoaudióloga, ya va a comer, tranquila. Yo me vi haciendo eso. O que no sé, me tuve que enfrentar a muchas personas en un momento dado porque no comía, entonces querían hacerle una gastrostomía, que es ponerle un botoncito para que coman a través de una manguerita que la guata.
Y no, pues yo a mi Dios me había dicho que iba a comer por boca, entonces yo estaba ahí, no, aunque me tomara los 5 ml, yo ahí estaba. Obedeciendo. Y vino, claro, y vino el jefe de pediatría, la nutrióloga, todo un equipo médico completo a hablar conmigo, así como, su hijo se va a morir si no lo opera. Y yo, no, mi hijo no se va a morir. Él va a comer por boca. No, pero es que empezaron, taca, 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 taca. Y yo llego a un punto en que yo siempre digo, o lo convenzo yo a él, o me convence a mí. Y yo les dije, a ver, ¿quién tiene que tomar la decisión si se le hace la gastrostomía? Y me mira una tensa y me dice, usted no se va a operar. Y tomé con cosas así como, fin de la conversación, y hasta aquí llego. Y se tuvieron que ir. Pero uno también se van y uno queda, Señor, por favor, que no lo vamos a hacer. Porque claro, está la fe, está la obediencia, lo que Dios te dice, pero también está el, oh, Señor, ayúdame, sácame esto. Y uno se va con todo, pero necesita sentir a Dios en medio de las situaciones. La obediencia es clave. Porque es el arma que te permite ir traspasando. La obediencia yo la entendí en Cristo y por eso es tan importante consultar, porque como decíamos antes, está la superfe. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Le doy esto? No, déjalo así, si el del examen está listo, no es necesario, no es necesario. Y lo que Dios te va diciendo, hemos tenido muchas veces consultas y otras veces también, Dios te habla a ti. Y contamos ahí qué hacemos con esto y vamos a un culto, Dios nos entrega una palabra y ya me mira y me dice, no le vamos a hacer nada. Y seguimos, y así avanzamos. Es muy importante obedecer, pero para obedecer también es muy importante saber lo que Dios quiere, saber a qué hay que obedecer, preguntar. Sí. Y creer, sobre todo en esta área médica. Es muy importante creer que lo que tú estás haciendo, aunque vengan todo ese equipo médico a decírtelo, que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás creyendo, es más valioso que todo lo que todos ellos que estudiaron 25 años te vengan a decir. Es muy importante creer que estás obedeciendo y que estás haciendo lo correcto, porque hay una obediencia que es como, no, le voy a hacer esto, pero quiero hacérselo, porque también te pasa. Sí. Pero es muy importante tener ese momento de decir, no, yo voy a creerle a Dios, pero eso viene con la revelación del Espíritu Santo que puede ser en ti nomás. No es fácil, o sea, yo creo que nada de lo que hemos dicho hoy día ha sido como, no, lo voy a hacer así, no. Todo es una batalla, todo es una batalla muy fuerte, todo es una batalla muy grande, pero es importante estar convencidos de que estamos peleando y, como yo siempre digo, estar convencidos de que estamos en el equipo ganar. Amén. Amén. Me gustaría leer una palabra ya para ir finalizando, que está en 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como cristianos no estamos exentos de que estas cosas nos pasen. Aquí tenemos 2 grandes pruebas de eso. Y por eso es que, para finalizar, me gustaría aquí que mi hermana mirara a la cámara y pudiera hablarle a todas aquellas mujeres que en el día de hoy están pasando algún proceso de fe, algún proceso fuerte de fe, y poder decirle, fortalecerla y entregarle un consejo aquí de cómo nos afirmamos en esta fe. Es difícil porque uno no se da cuenta cuando ya ha pasado el proceso y cómo llegué aquí. Pero una de las cosas que me acuerdo y me quedó tan marcada, como decía mi hermana Marjorie, cuando me dijeron, tu hija no va a caminar nunca, así que no esperes eso. La Trini ya hace como un mes está dando sus primeros pasos. Gloria a Dios. Que el doctor el señor puso una quine con la doctora y ella dijo, a ver, vamos a probar. A ver si da algo. Y vamos a enseñarle, porque ella no sabe dar sus primeros. Sabe gatear, pero nada más. Y me acuerdo que ya le enseñó 1, 2, y la Trini empezó a dar 1, 2, 1, y ahí se cansaba. Pero para mí eso fue una respuesta de Dios. Y si tú estás en ese minuto en donde no ves nada y dices, no he hecho nada,
y Dios me prometió estas cosas y en el tiempo, y pasa el tiempo, o sea, yo llevo 3 años, mi hermana lleva 6, y ves que el tiempo pasa y pasa y pasa y no ves nada, pero si Dios te entregó una palabra, Dios no miente. Amén. Y Él no es hombre para mentir. Él es un Dios todopoderoso y en su palabra dice que Él se llevó en la cruz todas las enfermedades, que Él las clavó en esa cruz. Y si Él dice su palabra eso, es porque Él no miente. Va a venir el tiempo que va a llegar la respuesta de Dios. Amén. Pero hay que esperarla. Y en esa espera hay que ser paciente. Y hay que ser obediente a lo que Dios te dice. Si Dios te dice tienes que hacer esto, hazlo. Aunque en tu mente no quepa. No, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero si Dios te dice hazlo, aunque tú no entiendas nada, hazlo. Porque es lo mejor. Porque Dios te está diciendo hazlo, porque Él te va a cubrir en esa área. Él te va a cubrir en esa enfermedad. Él te va a cubrir en esa fe que en estos minutos tú no ves nada, pero está. Está. Y eso me pasó. Y eso yo le decía, ya, lo hacía a veces por obediencia nomás. Ya, y a veces no era ni absoluta, era obedecer nomás. Y veía después la respuesta, cómo Dios cubría cada cosa. Entonces, si Dios te dice, no, mira, tienes que creerle, Dios tiene tu sanidad, créelo, porque está. Está para tu vida, está para tu familia. Está cuando dice, si cree tú y toda tu casa será salva, es así, está. Y créelo, aunque no veas nada, veas todo oscuro, el mañana puede ser tu salida. Y esas eran mis convicciones. Amén. Espero porque mañana puede estar la sanidad para mi hija. Amén. Avanzo porque mañana Dios puede hacer un milagro. Amén. Y así ha sido estos 3 años y he podido ver que el mañana, cuando quiero claudicar, es cuando está la salida. Y ahí está tu respuesta. Amén. 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 Creo que aquí, como decía mi hermana Mayo, como decía la Javi, la obediencia es clave. Y afirmarse a la fe, estamos en un tiempo, en una época donde cada uno cree en algo diferente y todos se aferran de cierta forma a algo diferente, pero nosotros tenemos un Dios que fortalece, un Dios que entrega palabra y un Dios que tiene propósito también en todo Amén. lo que hace. Amén. Amén. Bueno, antes de finalizar me gustaría decir algo cortito, por eso que estamos ahí con el tiempo. Una de las cosas que me ha pasado en el último tiempo y que creo que es muy importante, que lo decía por ahí la hermana adelante, uno siempre espera que Dios le está hablando y uno de repente con estos procesos se vuelve un poco monotemática. Me pasó un tiempo que si no Dios no me hablaba algo acerca de este proceso, yo sentía que no me hablaba nada. Y venía a los cultos esperando que me dieran palabras de fe y si no eran de eso, era como que, no era para mí. Y es muy importante soltarlo en algún momento y decir, y esto no es todo. Yo sé que es duro, yo sé que ha sido difícil, que Dios me tiene acá, que Dios tiene una promesa, pero esto no es toda mi vida. Mi vida es más que esto. Mi vida en Cristo es más que esto. Entonces creo que es muy importante no volvernos monotemáticos con esto. Sé que es duro y que quizás van a decir, la hermana, qué fría. No, Dios me lo tuvo que revelar así, porque en un punto me vi así, que veía que estaban todos como, todos quebrantados. Yo decía, ¿por qué están todos quebrantados? Y yo no. Y era porque yo estaba esperando solo que me hablaran de eso. Y no es así. Y cuando yo empecé a soltar y empecé a decir, bueno, la voluntad del Señor, Dios está haciendo algo. Y empecé a descansar, pero a descansar de verdad. No te digo que todavía tengo un descanso absoluto. No, hay áreas que todavía estoy ahí. Pero a descansar y empecé a ver. Cuando, de hecho, y lo comprobé cuando mi hijo hace poco lo decanularon. Yo me preocupé entre a verlo y quería ver lo que estuviera bien. Y lo vi que estaba medio pilucho y destapado. Y dije, está destapado, lo voy a ir a tapar. Y ahí me di cuenta, me acordé que lo habían decanulado. Me acordé. Y ahí me di cuenta, porque nadie me lo había dicho. Y ahí me di cuenta a lo que fue. Pero ya estaba preocupada de lo que tengo que estar preocupada, que es de su bienestar, de que esté sano, de que estaba destapado. Y empecé a ver cómo Dios empezó a obrar. De repente nos volvemos con estos procesos, y de verdad lo digo para las mamás que están ahí, nos volvemos monotemáticos y esperamos que Dios solo nos hable de esto. Y para Dios somos... tenemos muchas áreas, tenemos que ser obedientes y sujetos y esperar respuestas en muchas áreas y ser obedientes en muchas áreas, no solamente en esto. Entonces quiero también alentar a que puedan empezar a soltar, a descansar, y lo digo, me ministro a mí primero con esto,
Y ahí Dios me enseñó que ahí podíamos ver, que ahí podíamos empezar a ver. Y también, como dice la palabra, llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Amén. No esperes que otro venga a decirlo por ti, Amén. sino que empiezas tú mismo a declarar esa palabra de fe. Ya, si mi hija no caminaba, yo le decía, vamos hija, camina. Como palabras tan simples y tan... Otro te puede decir, ay, que soy loca, ¿cómo vas a estar diciéndole a tu hija camina si gatea? Pero Me pasa, es sí. revertir los diagnósticos que el diablo te tiene Me puestos. pasa, a Juanjo lo saludan, él no habla. Y lo saludan, hola Juanjo, si yo le digo, saluda hijo, yo sé que él no habla, pero yo sé que un día va a hablar y un día va a saludar de vuelta. Amén. Así que ese es como un buen consejo que le podemos dar ahí a todos los que nos están viendo. Amén. Bueno, le damos gracias a mis hermanas que estuvieron con nosotros el día de hoy, que esperamos que el Señor les haya fortalecido, les haya hablado en este día y que cada uno se haya podido llevar su porción. Así que nosotras nos despedimos y no se pierdan los capítulos que están muy buenos y están muy edificantes para este tiempo. Nos vemos. Amén.